Muy buenas noches, les saluda desde Panamá, Doctor Bitcoin B desde Panamá para hacer un update de la dinámica de precios que estamos teniendo en este momento en Bitcoin. El borrón de más de 50% del rango de la vela semanal que sugería una corrección necesaria y sana a la baja está materializándose con la vela de la semana que estamos desarrollando en este momento, que está anulando el cuerpo de la vela semanal que había llevado el precio por encima del máximo del año, ¿okay?, hacia el área a la que llegó, al máximo al que llegó, 504. Y habíamos comentado en un video anterior que una de las reglas más importantes del trading es que ningún activo bursátil tiene la posibilidad de mantenerse exageradamente alejado del 30 MA. El 30 MA es la línea naranja. ¿Por qué les digo esto? Porque mucha gente pregunta ahorita, bueno, ¿y hasta dónde puede llegar esta caída? Puede llegar a 300, puede llegar a 250, pues puede llegar perfectamente a visitar el rango comprendido entre el 360, que viene ahorita en 260, $260 por Bitcoin, y el rango de el 7 MA semanal, que viene en 294. Esta es el área en la que deberíamos esperar que este pullback se detuviera. No es menos cierto que toda resistencia que se rompe se vuelve resistencia, y en el momento en que subimos y traspasamos el máximo del año, esta zona que está acá, el área de 320, 316, 320, es una zona que debería por lo menos frenar la caída de los precios. Sin embargo, es bueno tomar en cuenta varias cosas a lo largo de esta subida, ¿no? La primera, bueno, tener en cuenta que cuando se dan este tipo de tendencias y este tipo de comportamientos en los precios en Bitcoin, es extremadamente importante poner ciertas reglas que, al margen del profit que se esté generando en las posiciones abiertas, al margen de la utilidad que se tenga, etcétera, son reglas claves que nos permiten a nosotros poner objetividad en nuestro proceso de negociación. Y desde ese punto de vista hay que aclarar varias cosas. La primera, enfoquémonos en el gráfico de 6 horas. Veamos un momentito el gráfico de 6 horas. En el gráfico de 6 horas vemos perfectamente cómo Bitcoin venía ordenadamente en la subida, y a partir de la ruptura del área de 316, a partir de la ruptura, emprendió un proceso frenético de aceleración. Bien, y bueno, en el caso del gráfico semanal ya vimos que la separación entre el precio y el 30 MA llegó a 76%, casi 80%, pero en el caso del gráfico de 6 horas, cualquier posición long que hubiéramos mantenido, yo estuve long desde el área de 230 y salí la primera parte en el área de 250 y la segunda parte en el área de 275. ¿Okay? La última parte de los Bitcoin los liquidé por acá, en el área de 316. Y esta parte de la subida, pues la vi, si se quiere, desde la barrera. ¿Okay? Sin embargo, cualquier posición abierta, cualquier long, inclusive long que se hubieran iniciado posteriores a la ruptura del máximo del año, todas estas posiciones que se tomaron en el área de 300, 316, aquí yo retomé la posición, ¿okay?, en las cuentas de, por ejemplo, en las cuentas de negociación de acciones, en First Global, volví de Fiat a Bitcoin en el área de 316, ¿okay? Y si ustedes se fijan, este gráfico de 6 horas nos dio dos señales claves que había que acatar para poder tomar ganancias y posicionarnos nuevamente en Fiat. ¿Okay? La primera de ellas se dio en esta vela que está acá. Esta vela que está acá, en realidad, si se fijan, esta vela verde que está acá, en la siguiente fue roja, y fue roja negando completamente la vela.
solo que durante el periodo de 6 horas, la demanda, al tocar el 7MA, la línea azul, la demanda aparece y borra y la tendencia continúa. Pero ya esta fue una primera señal. Y la segunda señal inequívoca es después de tocar el área de 504, se borra absolutamente todo el verde y se forma una vela peculiar que la vemos en el seminario de trading, esta vela que borra absolutamente prácticamente todo el verde y crea rojo adicional, tiene un nombre, y ese nombre se llama Forever, en este caso bajista, es un Forever Bar bajista, y un Forever se llama así, Forever Bar, porque los valores que se tocan en el extremo de la cola, en el rango que estoy observando, pues prácticamente son máximos relativos por un tiempo importante. En este momento estamos acercándonos al área de 316, que es la línea que tocamos. ¿Okay? Y bueno, aquí vemos perfectamente que aquí debió haber sido la salida de los long, inclusive el inicio de posibles posiciones en short para aprovechar lo que llamamos un scalp, que es un movimiento contra la tendencia principal que se da cuando hay posibilidades de o distancia hacia los promedios que vienen subiendo. ¿Okay? Y aquí se pudo haber iniciado en el mínimo de este Forever. El mínimo de ese Forever eran $456. Hablemos de 450 y hablemos de un máximo de 500. Eran $50. ¿Okay? Se podía iniciar perfectamente con medio Bitcoin, con un Bitcoin, ¿okay? En short. Y se podía haber tomado ganancias. Se podía haber, mucha gente llama el término congelar, pasar de Bitcoin a dólares o a euros, a fiat, y aprovechar el bajón para poder reubicarse. Posiblemente mucha gente empezó a reposicionarse en esta entrada, en esta área, porque esta área pues era el 30MA, era la línea de consenso de valor en el gráfico de 6 horas. Sin embargo, este triángulo tan bonito que se estaba formando acá, por ahí vi varios comentarios que hacían referencia a que este triángulo era una formación bullish, y efectivamente lo es, porque los mínimos de la consolidación van siendo cada vez más altos y los máximos van siendo iguales. Esto es una consolidación bullish, solo que no tomábamos en cuenta que cualquier patrón bullish que se forme por debajo de niveles importantes de overhead supply, recuérdense que el overhead supply o la oferta atrapada por encima hace que cualquier patrón bullish que se forme, cuando logra dar entrada, normalmente las entradas fallan, y este patrón de hecho no dio entrada, no hubo ruptura de la zona de los máximos. Si yo pongo una línea aquí en los máximos del triángulo, no hubo ninguna vela que confirmara la entrada. Por el contrario, hubo un intento de ruptura a la baja, ¿ok? Que quedamos atrapados ahora debajo de la línea anaranjada, y luego en el intento de subir se da otra consolidación, se da una vela de rango estrecho acá, y aquí se da la confirmación de la entrada en short, ya, en el mínimo de esta vela roja que está aquí. Voy a marcarlo también para que lo vean aquí. En esta área se forma entonces la ruptura de la zona de esperanza que había de rebote. Todos los traders que iniciaron sus posiciones long entre el área de 350 y $400, todos estos traders que están acá, capitulan en el momento en el que esta vela pierde el mínimo y da salida esta mañana. Esta mañana yo salí de mis posiciones en long, en el área de 360, ¿okay? Y tomé un pequeño lote, muy pequeño en short, en el área de $360 por Bitcoin. Muy pequeño. Solamente 0.10 Bitcoin. Simplemente como un marcador de lo que estaba sucediendo y para poder tener un poquito de idea en el precio. La posición de Fiat fue ya cambiada. Aquí había 1.6 y ahora solamente hay 0.50. El resto está en Fiat. ¿Okay? Cambiados todo desde el área de 360 hasta el área de 330. Inclusive.
buscando la posibilidad de que Bitcoin extienda este pullback posiblemente hacia la zona de 280, 290. Esa pudiera ser el área en la que podría detenerse este pullback. Sin embargo, viendo los gráficos de largo plazo, ¿okay? Tenemos que esta vela que está acá está siendo anulada por esta, y esto nos da chance, nos da pie a que busquemos en las próximas 2 a 3 semanas el área entre 290 y 260. Esta es el área en la que deberíamos pensar en volver a Bitcoin. Deberíamos pensar en reiniciar posiciones. Deberíamos pensar en salir de los shorts y reubicarnos nuevamente en Bitcoin. Y les doy la recomendación de que siempre utilicen un rango intermedio, puede ser el rango de 6 horas, un rango intermedio para validar el sesgo. ¿Okay? Y utilizando el rango de 6 horas, esta era la señal inequívoca de salida, forever bajista, la salida en el área de 450, esa era la salida. ¿Okay? Y mucha gente, posiblemente muchos traders no tomamos, yo no entré short en esa área, ¿okay? Porque estábamos, si se quiere, influenciados por el, digamos, el temor de que cualquier descenso que tuviéramos tuviera algo como esto. ¿Okay? Sin embargo, ¿qué prevaleció ahí? Prevaleció el efecto de imán del 30 MA semanal. Recuérdense, ningún activo tiene la capacidad de separarse 80% del 30 MA sin que sufra un acercamiento nuevamente hacia el promedio, y eso es lo que estamos teniendo. Entonces, quizá el corolario de todo esto es que cuando Bitcoin, y lo va a hacer con mucha frecuencia, lo hizo en el 2013, ¿okay? Lo va a hacer con mucha frecuencia, cuando Bitcoin se separa exageradamente del 30 MA, que es la línea naranja, el promedio de las últimas 30 velas, ¿okay? Cuando se separa exageradamente, y exageradamente puede ser 25, 30, 40, 50%, ya 80%, 75% de distancia entre el valor del precio del Bitcoin y el promedio semanal, ya es un exabrupto. Eso era algo que simplemente no podía ser sustentable. Entonces, en esas condiciones, el trader entrenado debería ubicarse en los rangos intermedios y esperar la primera señal de confirmación de salida. Y esa señal ocurrió en esta vela. ¿Okay? ¿Qué hay que hacer en esa vela? En esa vela hay que por lo menos tomar ganancias con la mitad de lo que se tenga abierto, o el 75%. Yo saldría absolutamente de todo lo que tenía abierto en la cuenta de margen, y posiblemente cambiaría la mitad o el 60% de lo que tuviera como estructura, como cuenta de margen dentro de la estructura, cambiar a fiat, ¿ok? En esa señal. Y era posiblemente un área para entrar en short liviano, ¿okay? Luego esperamos la consolidación. Aquí se le dio varias velas de 6 horas para que el precio se estabilizara y diera la posibilidad de ruptura al alza, ruptura que nunca se dio, ¿okay? Y recuérdense por qué no se da. La ruptura no se da simplemente porque ningún patrón bullish tiene probabilidad de desarrollo cuando proviene de una falla como esta, ¿ok? Tomen en cuenta eso. Esta falla dejó atrapados una cantidad importante de Bitcoin. Vean que las velas de más volumen son las velas precisamente en las que el precio está más alto. Entonces aquí hay una cantidad importante de Bitcoin atrapados, que ahora, luego que se forma esta base, que llamamos esta base la base de esperanza, esta es la base de los traders que están apostando, y yo estaba apostando a que esto iba a subir. ¿Okay? Tenía mi costo promedio manteniéndolo cerca de la línea naranja, y obviamente vi que el precio no tenía posibilidades de ruptura al alza, quedamos atrapados por debajo, y la salida de la posición fue en el área 365, 360. Esa fue el área de salida de la posición long. ¿Okay? Y inicié posición short muy liviano, y lo más importante que hice fue pasar a fiat todas esas posiciones para prepararnos para el eventual rebote.
Ahora, ¿dónde va a rebotar esto? Ya lo dijimos. Esto tiene en el gráfico de 6 horas, tiene posibilidad, perfectamente, posibilidad de retestear la línea magenta que está acá. $260 por Bitcoin. Suena feo, suena nasty, pero técnicamente hay posibilidad de hacerlo. En el gráfico semanal, esa área de 260 es precisamente el 30 MA. ¿Okay? Entonces, por la forma en la que se dio esto es perfectamente válido. Que tengamos 2 a 5 velas rojas hacia el R7, que es la línea azul, o hacia el R30. Y en ese momento posiblemente se dé una señal de reversión muy parecida a la que tuvimos acá, pero en sentido opuesto. La cola será por el piso, no por el techo. Y tendremos entonces la señal de confirmación para ir en el sentido opuesto. ¿Okay? Entonces, para los que están pensando tomar el seminario de trading, en el seminario vamos a ver en detalle todas estas cosas. Vamos a ver en detalle las velas, vamos a ver en detalle las señales y obviamente vamos a ver en detalle cómo negociar estas tendencias bajistas cuando se forman. ¿Okay? Cómo sacar provecho, no solamente hacer la cobertura pasiva, que es simplemente ir de Bitcoin a Fiat, no, sino hacer la cobertura activa, que es ir en corto, es decir, vender los Bitcoin a un precio alto y cubrirlos a un precio bajo. Aquí la posición en corto que tengo es extremadamente liviana, ¿ok? Pero vean que está positiva. Y en Kraken, Kraken no tengo abierta la cuenta ahorita, pero en Kraken tengo una posición short desde el área de 337 euros, que está tomada precisamente en el mínimo, por aquí, por esta área, 337. Fue el área de entrada de la posición short en Kraken. Permítame ver si puedo entrar. Y de eso se trata, ¿no? De eso se trata. Se trata de alinearse con la tendencia dominante y no luchar contra eso. Ok. Entrar aquí a la posición de Kraken. Y en Kraken efectivamente vemos si la posición está ganando ahorita 20 euros, que es el 11%. ¿Okay? Es la posición abierta en el área de 335,56. Una posición pequeña también, medio Bitcoin. ¿Okay? Liviano en el short, pero aprovechando la ruptura de lo que llamamos la zona de esperanza. Aprovechando la gasolina que nos brinda la salida de todos los traders que ven sus aspiraciones frustradas y que deben salir en stops en esta área. ¿Okay? Esto tiene perfectamente posibilidad de visitar 300. En 300 en sí no veo un soporte sólido. En 300 por aquí el 7 MA viene en 295. ¿Okay? El soporte sólido lo empiezo a ver desde 270 hacia abajo. 260, 270 es el área clave que vamos a esperar para entrar. Mientras tanto, el sesgo es entonces short, ¿ok? El sesgo en el short side, a los que tengan uphold, a buscar sus posiciones en, bueno, no tengo la cuenta abierta aquí ahorita, pero a los que tengan uphold, pasar sus posiciones a la tarjeta de US Dollars hasta que tengamos reversión, ¿okay? Hasta que veamos la reversión. Bueno, sin más por el momento, espero que les sea de utilidad y a los que quieran realmente tomarse en serio el tema de la negociación de Bitcoin, aprovechen el seminario que vamos a estar haciendo en un par de semanas, el 25 y 26 de noviembre. Todos los datos para información, inscripción, etcétera, están en la página web doctorbitcoinbe.com. ¿Okay? Sin más por el momento, se despide de ustedes desde Panamá, Dr. Bitcoin BE. Muchas gracias.